¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Hola, profe. Buenas, Buenas, Saludos, profe. profe. Buenas. Bueno, están faltando como la mitad, así que vamos a esperar al resto, ¿sí? Estamos dentro de los tiempos normales, así que... ¿Alguien quiere hacerme aprovechar ahora alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, ¿qué son? Nos vemos dentro de 2 o 3 minutitos, ¿está bien? dale. Perfecto. Esto aclaro, para los que se quieren unir acá al Meet, tiene que ser con el correo institucional, ¿sí? Eso ya se habló en su momento y bueno, ustedes que ya vienen participando de este tipo de modalidad, así que por cuestiones de seguridad, no voy a admitir a nadie que no esté dentro de lo que es el grupo de la UTN, ¿sí? Aclaro porque alguien está golpeando las puertas y no sé quién es y no lo voy a dejar entrar, ¿ah? Vuelvo a decir, por cuestiones de seguridad. ¿Listo? Gracias. Buenas, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo andamos? Buenas tardes para aquellos que se han ido recientemente. ¿Cómo andamos, chicos? Hola, Buenas. profe, ¿todo bien? Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, ahí faltan algunos rezagados que seguramente, como siempre, se irán incorporando a lo largo de la clase. Así que, pero bueno, por respeto a ustedes que están en tiempo y forma, vamos a ir arrancando. Les comento, bueno, la clase de hoy vamos a ver la segunda y última parte de la unidad número 2, como le había comentado. La primera, vimos la clase pasada que tenía que ver con el tema de codificación, ¿sí? Características de las señales, ¿sí? Analógicas, digitales, con sus parámetros. Y hoy vamos a ver la segunda parte que, bueno, ya también lo vieron con Echazú, que es la parte de la serie de Fourier, señales de tipo periódicas. Y acá yo le voy a agregar una cuestión, un temita que, como siempre les digo, es para los fines de abordar el TP que nos corresponde hacer el día de la fecha, que es el tema de velocidades, que ese tema todavía no lo han visto, lo vamos a ver, con Echazú lo van a ver y conmigo también para la próxima, con el detenimiento debido. Hoy simplemente lo vamos a mencionar a los fines de poder abordar los ejercicios porque desde el punto de vista de Fourier los hace más atractivos con la combinación de estas definiciones que les estoy mencionando. No es nada complicado, ni mucho menos, por eso lo vamos a ver. Después de paso quiero aclararles que hay ambos docentes, siempre estamos permanentemente chequeando que dio él, que doy yo, a los fines de que estemos todos en frecuencia. Así que lo que sí puede pasar, como les he mencionado, que me adelante a ver algún temita en particular, pero no es un tema que lo van a ver en las próximas 3 unidades. No, no, es un tema que, como en este caso, que lo vamos a abordar en la próxima unidad. Yo simplemente lo que hago es adelantarles un poquito, como les comenté recién, ¿sí? Pero bueno, la idea es con el ingeniero Chazú siempre estar trabajando, digamos, en ese sentido, para no estar desfasados, ¿sí? Y vuelvo a decir, no es que yo doy un tema que corresponde a las próximas 2 unidades didácticas, no, nada que ver. Digo esto por las dudas. Así que bueno. Dicho esto, ¿alguien quiere hacerme algún comentario, alguna pregunta? Si no, arrancamos. Somos 66, estamos ahí. Bien. Bueno, entonces, Yo tengo una pregunta. sí, decime, Ignacio. Estoy un poco perdido o quiero ver desenredarme bien en mi cabeza las comparaciones de los códigos de línea. O sea, ¿cuál sería el objetivo que los vamos a usar? Los códigos de línea. Sí, el unipolar, NR, Bueno, polar. eso, O sea, ¿cuál es sí, el objetivo de la materia? O sea, ¿los tengo que saber identificar y saber cuál aplicar o cómo van a ser los ejercicios que y vamos a a hacer? ver, los ejercicios, si es lo que te preocupa, van a dar en entorno, vos tuviste la clase pasada, ¿no? Sí, sí. Bueno, viste que yo ahí en un compilado tienen partiendo de una secuencia de bits todos los códigos posibles y los más que vamos a hacer hincapié, cómo operarían. Así que no es que uno le va a tirar una situación, algo desgarrador, y decir, bueno, ¿cómo? No, acá simplemente es para que entiendan cuál es la misión de los códigos de línea y bueno, existen justamente por eso, partiendo de lo que es, estamos hablando de transmisión de datos y lo que siempre se requiere partiendo de la información que se genera en el equipo terminal, aplicar esta, llamémosle si quieren, cosmética para garantizar el sincronismo de la información que se va a transmitir previa a la modulación, ¿sí? Y eliminar el componente de continua. ¿Está bien? Ok. Así que básicamente es eso. Los ejercicios van a andar, si eso les preocupa, es simplemente dar una secuencia de bits, aplicar una codificación, que es lo que van a ver ahora básicamente. Después, en la última parte
de la clase con la comprobación de lo que vimos la clase pasada, que justamente es uno de los temas. ¿Está bien? Ok. Genial. Así que bueno. Listo. Oh, estamos a full ya, 68. Bien. Bueno, entonces arrancamos, chicos. Como les digo, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos. Vamos a partir, como les dije, del tema de velocidades que no lo han visto. Es simple esto, lo vamos a mencionar para después aplicarlo en los ejercicios que tienen que ver con la parte de serie de Fourier, ¿sí? Y después de que resolvamos los ejercicios entre todos, haremos la última etapa, la etapa de la clase, esta comprobación que le viene bien, como siempre les mencioné, para ir reafirmando los conceptos. ¿Está bien? Bueno. Pregunta. Ahí tengo entendido que ya los dividieron por grupo y le dieron algunos temas de trabajo de investigación. ¿O Sí, no? correcto. Sí, 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 profe. sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno. Listo. Y en mi caso particular, como estoy tramitando el cambio de curso, todavía no me asignaron a ningún grupo. ¿No te asignaron ningún grupo? Bueno. Sí, Pero, yo estoy en el mismo caso. a ver, pero yo los tengo en la lista ustedes. Ustedes ¿Estamos Sí, en la lista? pero claro, están en la lista. Es más, la clase pasada rindieron conmigo la comprobación y todo, por eso los tengo ahí. Claro, pero el profesor armó como un Excel o algo así, una planilla con a quién le corresponde cada grupo y Y nosotros no ustedes no aparecemos ahí. figuran. no, Bueno. nos dijo que tenemos que esperar como la aprobación oficial de la facultad. Listo. Bueno, listo. Esperemos entonces, ¿sí? Bueno, arrancamos nomás entonces. Bueno, acá lo que vamos a ver, como le dije, definir ahí lo que son las velocidades de transmisión y modulación, después para poder abordar, hacerlos un poco más atractivo lo que tiene que ver el manejo de la serie de Fourier. Así que arrancamos. De esto ustedes no vieron nada, o alguno por cuestión vio algo, sabe de lo que estoy mencionando, comentando ahora o no, pregunto. No, por mi nada. parte no. Nada, bueno, viene bien entonces. Acá lo presentamos todo en pantalla. En la materia, lo que tiene que ver con telecomunicaciones, es que existen dos tipos de velocidades, ¿sí? Velocidades para, de alguna manera, medir lo que se transmite, la información. Entonces tenemos dos. La velocidad de modulación o señalización, como se los estoy indicando, que ¿en qué se mide? En baudio, ¿sí? Baudio. Que baudio es 1 sobre segundo, ¿sí? Esta es la definición de velocidad de modulación. 1 sobre tau, que es justamente, tau, ¿se acuerdan que es la duración del pulso? Bueno, dentro de una secuencia de bits se toma el pulso de menor duración. Obviamente es tiempo. Entonces, el baudio es 1 sobre segundo. Acá les pongo también otro dato de color que mencionamos, el ancho de banda. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los códigos de línea de banda base que había una relación entre esa duración del pulso y el ancho de banda? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Que justamente esto tenía que ver cuando se aplicaba una transición en la mitad del intervalo, entonces justamente la duración de ese pulso era menor, de alguna manera damos respuesta para dar cumplimiento a alguna de las misiones de esos códigos de línea, que era garantizar el sincronismo, pero se paga con incremento de ancho de banda. Siempre ustedes van a ver a lo largo de lo que son las soluciones de ingeniería, siempre se le da de alguna manera respuesta o solución a un problema, pero en algunos casos se paga de alguna manera con otra problemática, ¿sí? Así que bueno, acá lo que quería resaltarles es que hay una relación entre la velocidad de modulación y el ancho de banda, ¿sí? Que está relacionada justamente por la duración del pulso. ¿Ahí la alcanzan a ver en pantalla? Sí, No sí. entendí el concepto de velocidad de modulación. ¿Qué vendría a ser? La velocidad de modulación, a ver, justamente es dentro de un tramo del circuito que me permite, en este caso, no medir toda, digamos,
la cantidad de información que se transmite por unidad de tiempo, que eso es la velocidad justamente de transmisión, sino dentro, acuérdense del circuito teleinformático, bueno, me mide justamente la velocidad antes de ingresar al canal, digamos, en la etapa de modulación, ¿sí? Y esa Okay, sería la velocidad de los datos. Exacto, y la medimos en baudio. Y después vamos a ver que hay una relación, obvio, entre lo que es velocidad de modulación y velocidad de transmisión. Por otro lado, tenemos la velocidad de transmisión, que es así, acá como tiene la definición, es la cantidad de bits, ya con ese formato, que se transmiten por unidad de tiempo, PPS. Normalmente van a ver los distintos múltiplos, ¿no? De acá de kilobits, megabits por segundo, ¿sí? Que se miden normalmente en la transmisión de la información. Y justamente eso es la velocidad de transmisión, ¿sí? Acá yo les voy a agregar, un poco le dije dónde entra a jugar cada una, lo que es la velocidad de modulación, que es la pregunta que vos me dijiste, y acá la presentamos. Esta es la expresión genérica, ¿sí? De la velocidad de transmisión que se mide, como dije, bit por segundo, que es la cantidad de bits transmitidos por unidad de tiempo. Esto que ven acá es de 1, la sumatoria, ¿no? De 1, m cantidad de canales, ¿no? Acá por default vamos a adoptar que siempre la información la va a transmitir por un solo canal, con lo cual el signo de sumatoria en este caso, después vamos a ver cómo queda reducida esa expresión, no tendría sentido. Pero esta es la expresión genérica, porque si transmitimos en distintos canales, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero como dijimos acá, vamos a adoptar por defecto que estamos hablando de un solo canal, entonces ahí eliminamos el signo sumatorio. Y ahí está la relación que existe entre la velocidad de modulación y la velocidad de transmisión. 1 sobre tau, ¿qué es? La vimos recién acá. El ancho de banda. El ancho de banda también, pero hablando de modulación, hablando de velocidades, ¿qué es? La velocidad de modulación. Exactamente, la velocidad de modulación, y acá van a ver una expresión 1 por logaritmo de 2n. Acá no se compliquen, simplemente les estoy comentando, después esto le vuelvo a decir, en la próxima clase lo van a ver con Echazu y conmigo lo vamos a reforzar bien. Esto es, n es la cantidad de estados significativos. Y usted dice, uy, ¿qué es eso? Bueno, a ver, lo que se busca siempre en la velocidad de transmisión, podemos transmitir bit a bits, de a 2 bits, de a 3 bits o de a 4, de acuerdo al algoritmo que apliquemos. Y eso me va a generar una cantidad de estados. No es lo mismo transmitir bit a bits, que acá sería 2 estados. Si transmito bit a bits, sería 2. Si transmito de a 2, la cantidad de estados serían 4. Entonces el logaritmo en base 2 de 4 me está dando que transmitimos de a 2. Y eso sería lo que ya vamos a llamar, y en algún momento lo van a tocar, que es el tipo de transmisión de multinivel, ¿sí? Pero no se compliquen acá. Acá lo importante es que hablamos de velocidad de transmisión y que está relacionada con la velocidad de modulación, que la velocidad de transmisión se mide en bits por segundo y la velocidad de modulación en baudios. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, Perdón, acá, profe, sí. ¿por qué se le llama baudios si es igual a los hertz? No, bueno, no. A ver, no es igual a los hertz. Acá es por analogía. Acá porque estamos hablando de velocidades y bueno, lo asociamos a 1 sobre segundo. ¿Está bien? Acá también. Pero cuando hablamos de ancho de banda, estamos hablando también de la duración del pulso, también que lo medimos en unidad de tiempo. Y acuérdense que justamente eso me va a dar, si lo hago en el ancho de banda, como vamos a ver, está compuesto por una sucesión de distintos pulsos. Y eso me va a determinar de alguna manera qué cantidad de bits estoy en esta etapa de modulación, ¿sí? Pero no se compliquen acá tanto. A mí me interesa que retengan este concepto. Ahora que la velocidad de modulación la medimos en baudio, que es justamente 1 sobre tau, que la duración del menor pulso. Aclaro ahí porque dentro de una secuencia de bits
no necesariamente todos los pulsos tienen igual duración, ¿sí? Ahí pasa un poco la diferencia. ¿Está bien? Ok. Y acá un poco lo que le mencioné, que existe una relación entre ambas, como lo vimos anteriormente, donde, como le mencioné, n la cantidad de estados significativos, esto tiene que ver en virtud de a cuántos bits transmito, y por ejemplo, si transmito bit a bit, que en ese caso hablamos de velocidad de transmisión binaria, logaritmo en base de... En 2, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan las propiedades de los logaritmos? A 1. Exacto. Entonces, ¿qué conclusión arribamos? Si se da de esa manera, si transmito bit a bit. Que las dos velocidades son iguales. Exactamente, que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de modulación. Entonces, después, ya lo van a ver, vuelvo a decir, en la próxima unidad. Entonces, vamos a ver que si uno quiere aumentar la velocidad de transmisión, debe mantener constante la velocidad de modulación y se puede incrementar la cantidad de estados significativos, transmitir de a 2 bits, de a 3. ¿Y por qué tengo que mantener constante la velocidad de modulación? Porque la velocidad de modulación, como vimos, está directamente relacionada al ancho de banda. Entonces, si yo quiero aumentar la velocidad de transmisión, pero a su vez quiero aumentar la velocidad de modulación, implica que voy a aumentar el ancho de banda. Y si aumento el ancho de banda, ¿qué fenómenos normalmente van asociados al incremento del ancho de banda? Fenómenos que tienen que ver con la señal que pongo en ese canal, ¿no? ¿Qué se incrementa? El ruido, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Eso lo vi cuando vieron ancho de banda, ¿vieron esos conceptos? Perdón, ¿por qué? ¿Aumento de ruido? Y porque es como todo, si yo tengo un ancho de banda reducido, tengo un ruido acotado. Si yo incremento el ancho de banda, directamente van a ver que está asociado al incremento también de ruido. Entonces, por eso, en este caso particular, cuando hablamos de velocidades, si uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para transmitir mayor cantidad de información? Bueno, incrementando justamente la cantidad de estados significativos. En vez de transmitir bit a bit, transmito de a 2, de a 3, de acuerdo con algunas técnicas que ya van a ver oportunamente. Pero voy a mantener constante mi velocidad de modulación, por esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Eso no lo vamos a ver ahora, se los estoy comentando en general, ¿sí? Ok. Perdón, profe, ahí dice n chiquita, ¿no? Igual a N n grande. cuadrado. ¿Qué sería? Ese n grande va a ser en virtud de la cantidad de bits que voy a transmitir. Si transmito bit a bit es 2 a la 1, con lo cual ese es el ejemplo que vimos recién. Ah, Si ok, es 2 elevado a la n. Okay, exacto, ¿está no había bien? entendido eso. Listo. Y acá, como les puse, la cantidad n grande, la cantidad de bits a transmitir, que hablamos ya de transmisión de un tipo multinivel. Profe, Bueno, sí. yo no entendí en qué caso la velocidad de la transmisión es igual a la velocidad de modulación. Bien. Bueno, es el caso que acabé de comentar. Es el caso particular cuando hablamos de velocidad, ya lo van a ver en su momento, velocidad binaria. Velocidad binaria, ¿por qué? Porque transmito de a un bit. Entonces, la cantidad de estados, que es el n chiquito, va a ser igual. Si transmito bit a bit, es 2 a la 1. La cantidad de bits a transmitir es 1, bit a bit. Entonces, 2 a la 1 obviamente es 2. Entonces, el logaritmo en base 2 de 2, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Ahí te queda la velocidad. Y ahí entonces, ese es el caso particular que se da cuando la velocidad de modulación es igual a la velocidad de transmisión, cuando hablamos de velocidad binaria, o sea, transmitimos bit a bit. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bien. Ahora lo que les pongo, lo pongo acá porque, ya me pasé. Dentro de la velocidad de transmisión, no es que es distinto, pero fíjense, cuando hablamos de velocidad de transmisión o de transferencia, es la cantidad, como la definimos, de bits sobre unidad de tiempo. Y cuando hablamos acá de velocidad de transferencia de datos, no es que estamos hablando de otra velocidad, es de lo mismo, pero fíjense, es cantidad de bits ya que contienen información, con o sin errores, por el tiempo empleado. Obviamente también se mide en bits por segundo, ¿sí? Acuérdense que yo puedo transmitir bits que contienen información y otros que no
contienen información, ¿sí? Que le llamamos bits de relleno, ¿sí? Que son necesarios para de alguna manera garantizarme algún parámetro y como siempre también lo que genera en un extremo me lleve de igual manera. Entonces necesitamos agregar, por ejemplo, ya van a ver bits de paridad, bits de sincronismo, ¿sí? Que son bits que no contienen información, pero son necesarios para asegurarme que la información me llegue tal cual ha sido generada, ¿sí? Entonces ahí, cuando hablamos cantidad de bits con información, y ahí dice con o sin errores por tiempo empleado, hablamos de velocidad de transferencia de datos, pero estamos dentro de lo que es velocidad de transmisión, ¿sí? Después acá vemos velocidad real. ¿Qué es esto? Bueno, cada vez en este sentido el concepto es más restrictivo, es cantidad de bits con información sin errores por el tiempo empleado, ¿sí? Pero en definitiva estamos hablando siempre lo mismo. Entonces acá fíjense, si partimos de lo genérico que es la velocidad de transmisión, obviamente la velocidad de transmisión de datos va a ser menor y esta obviamente va a ser más restrictivo que esto porque acá son todos los bits, estos solamente son los bits que contienen información con o sin errores y estos son solamente los bits que contienen información sin errores. ¿Está bien? Esto a los fines de que no es que existen distintas velocidades, no, estamos hablando de la velocidad de transmisión, pero con estos condimentos, ¿sí? Que la podemos llamar de datos de esta manera o real por esto que les acabo de mencionar. Profe, sí, ahí dice sobre tiempo empleado, o sea, no sobre unidad de tiempo. Sí, el tiempo empleado está bien, porque bueno, voy a transmitir, pero la unidad es el segundo, en definitiva, ¿está bien? Ah, ok, o sea, sería sobre segundo. Sí, está bien, acá como te puse, bits sobre segundo, o bytes, si hablamos de un octeto, ¿sí? Que está integrado un byte, es byte sobre segundo, ¿sí? Es la unidad de tiempo. Como conclusión, entonces vimos que el ancho de banda está directamente asociado, por no decir igual, a la velocidad de modulación y la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de modulación por ese concepto por este producto del logaritmo que acabamos de ver. ¿Hasta ahí todo bien? Bien, acá simplemente lo que vamos a aplicar cuando veamos ahora el ejercicio tiene que ver, no entramos en el terreno de la velocidad de transmisión, sino simplemente para que vean que se menciona como dato la velocidad de modulación, entonces para que sepan en qué se mide y de qué se trata. ¿Sí? ¿En qué se mide la velocidad de modulación entonces? En Baudio. Bien, y es igual a 1 sobre tau. ¿Qué es tau? ¿Que es la duración de quién? Del pulso. El pulso, bien, perfecto, ahí vamos bien. Bueno, esto es simplemente a nivel introductorio, entonces. Ahora vamos a ver, sí, ya entrando en lo que tiene que ver previo a la serie de Fourier, tenemos que definir señales periódicas. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por señales periódicas? A ver. Que se repiten cada cierto tiempo, o sea que tiene un ciclo. Exacto, se repiten sistemáticamente durante un periodo de tiempo. Inteligencia artificial. ¿Sí? Esta es la expresión matemática que la define. Acá está puesto en pantalla una particular periódica digital, diente de sierra. Nosotros vamos a analizar, como dije antes, lo que es una señal digital de onda cuadrada, ¿sí? O sea, un tren de pulso de onda cuadrada. Pero también tenemos como señales periódicas, ¿podemos tener señales analógicas o no? ¿O solamente son las digitales? No, puede ser analógica también, puede ser un seno. Ahí está, perfecto, ahí está, justamente. Ahí tenemos la expresión matemática que me va a definir una señal periódica analógica, ¿sí? Donde acá podemos observar tiene que ver con la amplitud de esa señal, la función seno, omega, ¿se acuerdan qué es? La velocidad angular. La velocidad angular. La posición. Velocidad angular, sí. ¿Y a qué es igual la velocidad angular? 2pi por frecuencia. Exactamente, hay una relación exactamente con la frecuencia. Por el tiempo más, ¿y esto qué es? La fase inicial.
El ángulo de fase, exactamente. Fíjense que entonces acá, de alguna manera, tenemos todos los componentes o características que me definen una señal analógica. ¿Se acuerdan? La amplitud sobre el eje de ordenadas, la frecuencia, ¿sí? Que es igual a la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, y el ángulo de fase, que es el ángulo de disparo con que se genera la señal, donde me debe llegar del otro lado, como dijimos, en la misma fase. Y si me llega con algún corrimiento, porque puede ser que haya entrado, esté fuera de sincronismo, los relojes tanto del transmisor como el receptor, entonces probablemente me llegue desfasada. Y si me llega desfasada, como dijimos, me puede llegar adelantada o atrasada. Y eso lo medimos con el ángulo de fase. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Listo. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que viene a continuación? Que está directamente asociado y que aplica a las señales periódicas. ¿Qué es? Fourier. Muy bien, Fourier, ahí está. Representación de una señal periódica mediante la serie de Fourier. ¿Y qué es esto? Bueno, esto aplica particularmente otra forma de ver una señal de onda cuadrada a través de lo que es una sucesión de senos y cosenos. ¿Sí? O sea, una señal digital que puede ser onda cuadrada, diente de sierra, etc. Nosotros vamos a hacer foco solamente, como dijimos, en lo que es la señal de onda cuadrada, aplicando la serie de Fourier, que tenemos dos expresiones. ¿Se acuerdan qué expresiones son para poder analizar esto? A sub n y b sub n. Sí, pero eso forma parte de qué expresión. Bueno, ahora lo vemos, pero ¿se acuerdan así? Hay dos formas de Trigonométrica. Exacto. Hay una forma, claro, que ahora vamos a ver, a través de una expresión. Exponencial y trigonométrica. Claro, exactamente. Forma compleja, digamos, la que tiene que ver con la parte exponencial, y la forma trigonométrica, exactamente. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, una señal de onda cuadrada, aplicando alguna de estas dos expresiones, la podemos visualizar como una sucesión de senos y cosenos. Pero no es tan fácil. Para ello debe cumplirse algo previamente. ¿Se acuerdan qué es lo que se debe cumplir? ¿Era que sea integrable, puede ser, en el periodo? Bueno, sí, eso forma parte, pero... ¿Que sea continua? Bien, pero eso lo Literalmente marcamos... continua. Ahí está, y eso lo marcamos dentro de ¿qué? Las condiciones de quién. Tiene un nombre. ¿No se acuerdan? Ahí va. Dirichlet. Todo esto que me estuvieron mencionando tiene que ver que cumplan las condiciones de Dirichlet para que esa señal pueda ser desarrollada a través de la serie de Fourier. Y una es, como dijeron ustedes, que tiene que ser periódica, que tiene que ser continua, obsesionalmente continua, y me está faltando una, que esa función y su derivada primera también sean continuas o seccionalmente continuas en el intervalo de integración. ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvieron ahí básicamente mencionaron los compañeros de ustedes? Eso está enmarcado entonces dentro de lo que se llaman las condiciones de Dirichlet. Si se dan esas tres condiciones, pues bien, entonces una señal de onda cuadrada puede ser o se puede aplicar, ¿sí?, su representación a través de la serie de Fourier. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces vamos ahora, bueno, ¿cómo la representamos la serie de Fourier? Entonces dijimos a través de dos expresiones, una expresión trigonométrica y una expresión compleja. La expresión trigonométrica básicamente consiste en calcular, como dijo el compañero de usted, dijo A sub n, ¿sí? A sub 0 y B sub n. ¿Sí? Tenemos que calcular estos tres coeficientes. Esto vale recordar que en toda señal siempre tiene un componente de continua y de alterna. ¿Sí? Entonces, A sub n de esa señal es el componente de ¿qué? ¿Componente de continua? Exactamente, componente de continua, por lo cual no hay frecuencia, entonces es igual a 0. ¿Sí? Y arrancamos de acá de 1 a n infinito. ¿N qué es? ¿Se acuerdan qué es n? La armónica.
Los armónicos, el paquete armónico, exactamente, porque acá lo que se busca es ver esa señal ya en el dominio de ¿quién? De la frecuencia, ¿sí? Entonces, fíjense que este término A sub n está asociado a la función coseno y B sub n a la función seno. Estos tres coeficientes que tenemos que calcular a través del operador integral se llaman coeficientes de Euler, ¿está bien? Donde vuelvo a decir, A sub 0 es el coeficiente de continua y A sub n y B sub n los coeficientes de alterna de la señal. Perdón, profe, ¿podés Sí. repetir esa parte o profundizar un poco en esto de la parte continua y la alterna? Claro, toda señal a transmitir tiene un componente de continua que va a estar representado por A sub 0 y un componente de alterna que viene a ser A sub n y B sub n, donde A sub n lo tenemos asociado a la función coseno y B sub n a la función seno. ¿Está bien? ¿Sí? No me queda tan claro eso de que todas las señales que vemos tienen siempre una componente continua y una alterna. Bueno, fíjate que las señales que por eso están también los códigos de línea de banda base. ¿Cuál es la misión de los códigos de línea de banda base en principio? Y en parte eliminar esta parte continua. Claro, eliminar, sí, o disminuir el componente de la continua de la señal, porque es una señal con un determinado nivel de tensión que me afecta por igual a la otra señal. Entonces, eso es en la etapa previa a la modulación lo que se busca con esos códigos de línea, ¿sí? Pero, sí. No, perdón, digamos que sería como una señal que no varía en el tiempo, por eso no está multiplicada por t ni nada. O sea, Claro, el exacto. otro sí, está Claro, afectado por el bueno, tiempo. por eso. Por eso sería continua. Exacto, por eso una es continua y las otras son alternas. Tiene la frecuencia de por medio, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, aplicando esta expresión trigonométrica, lo que tenemos que calcular básicamente son estos tres coeficientes, que acá lo tenemos, sobre la base del operador integral. ¿Se acuerdan cómo calcular integrales y demás? ¿Están en claro con funciones trigonométricas, las propiedades, o más o menos? ¿O ya dejaron análisis 2 y 1 hace rato? Y más o menos. Más o menos, pero bueno, con la tabla integral le vamos viendo. Bueno, listo. Acá yo les voy a dar alguna regla que van a arribar al mismo resultado y yo después les dejo para tarea para el hogar, igual se lo muestro en pantalla, la resolución matemática, ¿sí? Porque acá justamente la idea es no resolver el integral a rajatabla, sino ver cómo realmente me queda una señal de onda cuadrada partiendo de una determinada definición. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces acá tenemos para calcular los tres coeficientes. A sub 0, como dijimos, componente continuo, entonces el armónico que está asociado a la frecuencia es igual a 0, por eso no tenemos, mientras que los otros tienen componente de alterna, entonces ahí arrancamos con la cantidad de armónicos. Por otro lado tenemos la expresión compleja, es la que está acá en pantalla, donde lo que tenemos que calcular es el valor de C sub n. ¿Y qué es C sub n? Otro coeficiente, ¿sí? Tal cual como lo vimos en la otra expresión. ¿Se acuerdan qué me representa C sub n? ¿El espectro de amplitud? Exactamente, el espectro de amplitud discreta, ¿sí? Así que bueno, es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Todo. Yo no entendí bien el C de N. CN, ¿qué sería es? todo el espectro de amplitud? Justamente lo vas a ver ahora, la amplitud, el espectro de amplitud, lo vas a ver ahora cuando veamos con un ejemplo, cómo me queda esa señal, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, ¿sí? Donde la puedo modelizar a través de su amplitud, que la medimos sobre el eje de ordenada. Pero ahora lo vemos, así que ahí lo vas a entender mejor. Ese es el espectro de amplitud. La amplitud en una señal, ¿dónde la medimos? ¿Sería la amplitud de cada uno de los términos de la serie? Claro, sí, de la serie completa, sí. Entonces, acordate, cuando definimos una señal, la amplitud, ¿sobre qué eje la medimos? ¿Sobre el eje de las X o de las Y's? De las Y's. Bien, acá lo mismo, porque es amplitud, ¿está bien? Así que ahora lo vemos eso, ¿está? Profe. Sí. ¿Este es lo mismo que se usa para el ancho de banda? ¿Qué ancho?
No, nada que ver. ¿Por qué ancho de banda? Acá todavía no entramos en ese terreno. ¿Sí? Ok, pero entonces sí, de pronto después. No, vamos a ver algo del ancho de banda ahora cuando relacionemos que hay una relación entre la cantidad de armónicos y el ancho de banda. A eso, no sé si vos te estabas refiriendo a eso. Ahora Bueno, listo. Bueno, eso ahora después lo vemos como un ejercicio. Bueno, ¿hasta acá todo bien? Listo. Vamos a aplicar entonces, vamos a algo práctico. Entonces, vamos a aplicar justamente partiendo de una señal de onda cuadrada que asumimos que cumplen las condiciones de Dirichlet, que es periódica, continua y que su derivada primera también es continua. Entonces acá tenemos una señal de onda cuadrada definida como la pueden ver ustedes, que vale estos valores entre estos periodos, ¿sí? Esta función, ¿es par o impar? Bien. Y es impar, porque es simétrica respecto de El eje X. del centro de coordenadas. ¿Está bien? Bien. Y vamos a aplicarle la expresión trigonométrica. Entonces, tendríamos que calcular cada uno de estos coeficientes y ver a qué resultado arribo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, acá les puse acá abajo, esto es otra forma de poder ver una señal, ¿sí? Su representación a través de una sucesión de senos y cosenos. La idea de aplicar esto es justamente me permite decir, bueno, dónde de alguna manera debo efectuar un corte en determinada cantidad de armónicos, porque acuérdense que la cantidad de armónicos está asociada al ancho de banda. Entonces, yo tengo una determinada señal con X cantidad de armónicos, pero no puede pasar por un determinado ancho de banda, entonces debo decir, bueno, ¿dónde efectúo el corte? Entonces, esta es una de las formas que me permitiría visualizar, bueno, puedo pasar hasta el octavo armónico, hasta el quinto, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero de golpe, si yo tomo los infinitos armónicos, en realidad, a través de una sucesión de senos y cosenos, estaría viendo qué cosa, la señal cuál, la original o no, tal cual, ¿sí? Bueno, eso es para lo que tengan idea, perfecto. Bien. Seguimos avanzando. Entonces vamos ahora a calcular los coeficientes. Y vamos con el primero. A sub 0, que es el coeficiente o el componente de continuo de la señal, ¿sí? Esto lo vemos después. Primero vamos a analizar esto. A sub 0, integral simple. Por definición de integral simple. Buena pregunta. ¿El A sub 0 acá no sería como el 0? ¿Porque el valor medio? Entonces lo puedes como... No. Acá es el componente de continuo, ¿está? Ok. Por eso le ponemos 0 porque fíjate que A sub n asociado a la cantidad de armónicos y A sub 0 porque no hay armónicos. ¿Está bien? No hay frecuencia. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces, retomando un poquito. Por definición de integral simple, ¿para qué sirve? ¿O para qué me sirve? ¿O cuál es la definición de integral simple? ¿Qué me permite calcular? El área abajo de la curva. Bien, veo que se acuerdan de algo. El área bajo la curva, sí, exactamente, el área bajo la curva. Y acá particularmente en esta señal, ¿cómo quedaría sin calcularlo? 0. Bien, queda 0, tal cual. Entonces vemos que particularmente, o sea, después ustedes resuelvan el integral, todo, pero ya vamos analizando que el componente de continua de esta señal, por ejemplo, no tiene. Ya ahí lo están visualizando. Entonces, bueno, calculemos los otros coeficientes. Vamos por acá, entonces. A sub n. Y ustedes, como pueden ver, A sub n, ¿qué es? Producto de función. Tenemos una función f de t por una función coseno. ¿Está bien? Función f de t, que ¿cómo es esa función? ¿Par o impar? Como la definimos antes. Una función impar. Impar. Entonces, recapitulando un poquito y rebobinando lo que era paridad de funciones, ¿sí? Producto de funciones. Entonces, teníamos que una función par por otra par me da par. Impar por impar, par.
impar por par me da impar, y ahí van a ver que se anulan los coeficientes, ¿sí? Por eso digo, les dejo para que lo resuelvan el integral ustedes tranquilo y puedan corroborar esto. Entonces, para este caso particular, f de t es impar. La función coseno, ¿cómo es? Y entonces, ¿qué pasa aplicando la regla de paridad? Que acabamos. A sub n, 0. Correcto. A sub n, 0. Entonces ya vemos que esta señal de onda cuadrada no tiene componente de continua, no la voy a poder visualizar como una sucesión de coseno porque se anuló el coeficiente. Entonces vemos que, ¿qué pasa con b sub n ahora? B sub n. Producto de funciones. A ver, ¿qué tenemos? Impar por... Otra impar. ¿Y entonces qué pasa? Que queda una par. Y bueno, entonces ahí sí, muchachos, me va a dar distinto de 0 y bueno, ahí tenemos que aplicar... Ahí podrías integrar la mitad tipo de 0 a t sobre 2 y multiplicar por 2. Bueno, ahí hay que aplicar, claro, las propiedades integrales, claro, ahí hay que resolver matemáticamente, ¿sí? Ahí, hasta ahí llegamos. Y ahora muestro el procedimiento, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Chicos, ¿todo bien? Sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno. Ahí yo me preguntaba hasta qué punto el curso nos van a pedir, o sea, conceptualmente creo que venimos bien, hasta qué punto después en un TP o en algún examen nos van a pedir hacer toda la resolución matemática. No, acá, a ver, lo que te pueden pedir es algo que vamos a ver ahora como en el TP, que seguramente ustedes ya lo deben tener a mano y donde ven ahí calcular el espectro de amplitud, etcétera, etcétera, algo como eso. ¿Está bien? Bien. No resolver toda la serie. No, tranquilo. ¿Está? Esto Perfecto. es... Bien. Lo veo muy preocupado. ¿Qué pasa? No, es que como que me estoy dando cuenta que probablemente tendría que haber cursado análisis numérico antes de esta materia. Bueno, algunos conocimientos. A ver, esta materia no tiene por finalidad analizar matemáticamente todos los casos. Sí es importante que en algún momento los hayan visto, ¿está bien? Cosa de que lo vuelvan a bucear y desempolvar donde estaban, pero no es la finalidad. Acá no se busca hallar el límite de una determinada función o hallar el integral, ¿sí? Matemático por tal o cual. No, eso dejémoslo para donde haya que aplicarlo en su momento, ¿está bien? No sé si te quedó claro, Lautaro. Sí, perfecto. Bien. Tiene sentido. Bueno, vamos a la resolución entonces. Bueno, pongo acá. Entonces estamos rebobinando, ¿sí? Ahí tenemos, es lo mismo que tenía en el TP, en la PP, digo. La función, acá está la misma función, donde arribamos que a sub 0 se eliminaba, quedaba igual a 0, b sub n lo mismo, a sub n, y b sub n hay que calcularlo. Entonces acá está el desarrollo matemático, donde aplicamos propiedades integrales y las propiedades de las funciones trigonométricas asociadas a los integrales. Ahí tienen la resolución matemática. Y acá hay dos variantes, porque estamos hablando de n que son armónicos, ¿sí? De 1 a infinito. Pero vamos a ver que para el caso de que n es impar, ¿qué pasa? Es el único caso que va a prosperar, ¿sí? B sub n, cuando es par, 2, 4, etcétera, se me anula. Entonces, como acá está resumido, esta es la función, fíjense, de la señal de onda cuadrada, esa función impar, ¿cómo me va a quedar aplicando serie de Fourier, la expresión trigonométrica, a través de lo que es una sucesión de solamente senos con los armónicos que va de 1 a infinito, pero impares solamente. Y acá tienen el desarrollo. Está la expresión general y está la particular. Perdón, profe, ¿podrías hacer un poquitito de zoom? Sí. Por favor. Gracias. Ahí.
¿Está bien ahí? Sí, gracias. Bueno, vuelvo a achicar de vuelta porque después con lo que sigue me voy de pantalla. Así que esto, acá tienen un poco para hacer refresh lo que es la velocidad angular, ¿sí? 2pi por f. F está asociado al periodo, bueno, etcétera. Así que estos también lo van a tener para poder compararlo. Pero fíjense, esa señal de onda cuadrada, aplicando serie de Fourier, la expresión trigonométrica, cómo me queda solamente como una sucesión de senos, ¿sí? O sea, señal solamente de alterna porque su componente de continuo también se anuló. Como dije, calcular los coeficientes. Acá, ahora vamos a poner, esto lo pongo de orden general, porque como nos estamos refiriendo solamente a un tren de pulso de onda cuadrada, entonces para el cálculo de la otra expresión, la parte compleja, siempre que lo que tenemos que calcular es el valor de C sub n, me va a quedar expresado con los mismos parámetros para calcular. Entonces esto lo voy a dar como, digamos, modelo para poder calcular el espectro complejo a través de la expresión compleja de Fourier y con todos los otros condimentos que tienen que ver con los armónicos, ancho de banda, etcétera, ¿sí? ¿Está bien hasta acá? Bien. Sí, sí. Entonces acá ponemos un modelo, una señal onda cuadrada, donde su amplitud, y acá la medimos, el valor vale A, con esta duración y con este periodo, ¿sí? Entonces, si tenemos que calcular el espectro complejo, tenemos que calcular C sub n. Entonces, vamos a empezar a aplicar el integral. Esta función f de t es un valor A, es una constante. Entonces, el integral de una constante, si se acuerdan, sale del integral, me queda la función exponencial. Aplicando integral de una función exponencial, acá les voy poniendo en los extremos de integración cómo vamos resolviendo ese integral, ¿sí? Donde vemos que ahí me aparece otra constante, que es el periodo, y después también analizando me va a quedar la duración del pulso. Seguimos operando matemáticamente y arribamos al valor de C sub n como expresión genérica, ¿sí? Donde marqué ahí lo que estoy remarcando con el puntero y que está en verde. ¿Qué sería de esa función que me queda? ¿La amplitud? La amplitud, exactamente, una constante. A es una constante, es un valor numérico, la duración es un valor numérico, el periodo un valor numérico. Exactamente, la amplitud por una función que se denomina seno del argumento sobre el argumento, y esa es la famosa función sin. ¿Se acuerdan de matemática, de análisis, la función sin o no? Más o menos. Bueno. No me acordaba haberlo visto con ese nombre. Bueno, pero acá la tienen, se las presento, ahí la tienen. Así es como me queda la función sin, ¿sí? Donde ahí es donde aplica, y que ustedes me preguntaron, ¿dónde veo el C sub n? Acá, en el eje de ordenadas, y el espectro discreto complejo va a estar conformado por estos tres valores. Por eso, de alguna manera, no cambian. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de señal, onda cuadrada. Distinto sería si aplico esto para una señal de diente de sierra o triangular, pero tratándose de onda cuadrada, son los mismos parámetros que debo calcular, ¿sí? Y esta es como me quedaría la representación de ese espectro complejo discreto, ¿sí? En el dominio de la frecuencia. Acá fíjense en el eje de abscisa es la cantidad de armónicos por omega que está asociado a la frecuencia, y en el eje de ordenadas el espectro de amplitud. C sub n, que lo calculamos a través de estos tres valores, que es un valor A determinar, ¿sí? Por la duración del pulso, como está ahí, ¿sí? Sobre el periodo. ¿Está bien? Profe, ese gráfico igual está como modificado, ¿no? Porque el seno de x sobre x es una función que también tiene parte negativa. Acá está como todo positivo. No, acá tenés la parte negativa, mirá.
0 para el otro lado. ¿Está? No, Vos decís no, hacia abajo. claro, decís lo que nos va hacia abajo de sí, la. está de bien. la- Hay distintas formas de representarlo, sí. En este caso Digamos, está como todo truncado para el sí, positivo. como se hace, esto es para marcar dónde se hace el primer mínimo, ¿está bien? Cuando es igual a 180 grados. Ok. Sí. Y A por D sobre T sería El C sub valor, N cuando exacto. vale 0. Cuando. No, O sea, es el valor que para calcular se sub n. Entonces uno dice, bueno, lo importante de dónde saco los valores para calcular la duración del pulso y el periodo. ¿Está bien? Porque eso es lo importante, el dato, ¿de dónde lo saco? Entonces, digo, cuando N vale 0. sí, sí, exacto. Ahí está, Ok. ¿sí? Ahí está. Bien. Perdón, Entonces, profe, pero ¿cómo, o sea, cómo se interpreta esto? ¿Me está relacionando cada una de las frecuencias que conforman la señal original? claro, acá estoy ¿Con viendo qué? la señal que estaba en el dominio del tiempo, ahora la estoy viendo en el dominio de la frecuencia. Está bien con otra representación, ¿está? Que me lo O sea, está dando por la cantidad de armónicos. O sea, me relaciona cada armónico con... Cada armónico con el valor de la frecuencia, ¿está? Que está asociado a la duración del pulso también. O sea, pero me está relacionando los armónicos que tienen cada uno su frecuencia. Exactamente, el paquete del grupo de... ¿Qué sería lo que está en el eje vertical? Esto es la amplitud. Y lo que están viendo acá, esto me representaría la cantidad de armónicos que tendría esa señal hasta alcanzar el primer mínimo cuando pi es igual a 180 grados, por ejemplo. ¿Está? O sea, son los F sub n. Exactamente, sí. ¿Está? Sería amplitud en función de frecuencia, entonces, ¿no? Amplitud en función de... Sí, hablemos, sí, porque está acá, tenemos sobre el eje de abscisas, tenemos el valor de n, está representada por los armónicos y ahí está embebida la frecuencia. Acuérdense que omega es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Está? ¿Y siempre va a suceder esto que tengo amplitud máxima? Exacto, Como sí, la frecuencia es cero. sí, por eso lo puse, está modelizado porque tomamos como parámetro un tren de pulso de onda cuadrada. ¿Está bien? Y lo que vamos a representar en el espectro discreto es esta función que la llamamos sin con esta forma que la están viendo acá. ¿Está? Con su valor de amplitud y con su cantidad de armónicos sobre el eje de abscisas. ¿Está bien? Ok. Bien, ahora lo vemos con un ejercicio para que lo... Y lo importante, y por eso así hincapié, ¿dónde calculo? El valor de A es un valor que me van a dar, ¿sí? Podemos referenciar valores de tensión, por ejemplo, en voltios, por ejemplo. Pero esto por D, que es la duración del pulso por el periodo. Y el periodo lo puedo sacar si me dan como dato, ¿qué cosa? La frecuencia de esa señal, por ejemplo, ¿sí? Si me dan un valor de cuántos pulsos por segundo se transmiten, ¿de ahí puedo sacar el periodo? Sí. Bien. ¿Y la duración de ese pulso, cómo lo puedo sacar? ¿Qué datos me tendrían que dar? El ancho de banda. Y Amplitud, si no, amplitud. No, esta D, que vamos a duración del pulso, por eso hice hincapié en lo que vimos anteriormente. La velocidad de modulación. Exactamente, si me dice una determinada señal que se transmite a tantos baudios con una frecuencia D, entonces de ahí podemos sacar la duración de ese pulso y el periodo de esa señal también. Ahora lo vemos con un ejercicio, ¿está bien? Seguimos avanzando un poquito. Entonces, ya de alguna manera tenemos cómo calcular el espectro discreto de amplitud compleja, conociendo estos parámetros. ¿Qué más le podemos agregar? Bueno, ¿cómo calculamos la cantidad de armónicos? ¿Sí? La cantidad de armónicos lo partimos de la base que cuando esa señal alcanza el primer mínimo, cuando pi es igual a 180 y a través del reemplazo de la velocidad angular, haciendo el despeje correspondiente y sustitución, me queda que la cantidad de armónicos los puedo calcular bajo esta relación, ¿sí? Lo que demanda el periodo en función de la duración, que son estos dos parámetros que pude calcular previamente. Ahí puedo calcular la cantidad de armónicos. Tengan en cuenta lo siguiente, como vimos, y la definición un poco del ancho de banda.
¿cuáles van a ser los armónicos más importantes? En aquellos donde está la mayor concentración de la energía, y era coincidente con qué? Con las frecuencias más bajas, digamos, los primeros armónicos son los más importantes, fíjense también con la amplitud, ahí se los puse, ¿sí? Con consecuencia son las armónicas más importantes para construir el pulso, ¿sí? ¿Está bien? Me perdí Bien. un poco. ¿Por qué las frecuencias más bajas? Yo también, profe, me perdí. Y porque fíjense, este es N, son los armónicos. Esto teóricamente se va incrementando. Mayor cantidad de armónicos, va aumentando la frecuencia también. Entonces, un poco asócienlo a lo que era definición de qué era el ancho de banda. ¿Se acuerdan cuando definían ancho de banda? El intervalo de frecuencias con mayor energía. ¿Y que era coincidente con qué? Con las frecuencias más bajas o con los armónicos, ¿sí? Los primeros armónicos de desarrollo de una serie de Fourier. Bueno, acá esta parte la están viendo acá, ¿está bien? Los primeros armónicos, que son los más importantes. Eso como una conclusión ahí está puesto, ¿está? Profe, ¿y por qué entre 0 y pi? Porque son los más importantes. Ahí es donde, fíjense que la señal adquiere mayor amplitud. Claro, sí, pero digo, ¿por qué justo pi? ¿Por qué cae en pi? ¿Por alguna razón en Y particular? porque ¿O es funciona para todos los no, porque pulsos de cuadrados? es el primer mínimo. Por eso lo tomamos, ¿está? Cuando se hace 0 ahí. Digo, ¿eso es válido para todos los pulsos de onda cuadrada? O... Sí, por eso digo, acá ok. lo que estoy haciendo es modelizar, ¿sí? Por eso aclaré, si tomamos como una señal digital otro tipo de señal que sea diente de sierra o triangular, bueno, tenemos que hablar de otros parámetros, ¿sí? Pero acá la podemos modelizar como dijimos, lo que vamos a tener en cuenta para analizar es un tren de pulso de onda cuadrada, aplica esto que estamos viendo, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces puedo calcular la cantidad de armónicos, como dije antes. Y ahora sí, ahí vamos les voy a poner en pantalla, así ya vamos con los ejercicios que tienen que ver con el desarrollo de esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, lo de serie Fourier. Ahí vamos al 8. ¿Lo tienen en pantalla, chicos? En pantalla, ¿lo tienen a mano? ¿Sí? Sí, sí. Dice, dada una señal rectangular periódica en base a la serie de Fourier, calcular los coeficientes si la señal rectangular tiene los siguientes valores. ¿Esto le resulta conocido o no? ¿No es lo que acabamos de hacer? Bien, es lo que acabamos de realizar, no ahora, sino a través de la expresión trigonométrica, esto que estuvimos analizando. ¿Está? Ese es el desarrollo. Eso hemos puesto como ejemplo justamente para explicarle el ejercicio número 8, ¿está? Donde aplicando la serie de Fourier pedí calcular los coeficientes y en realidad el único coeficiente que me queda es B sub n cuando n es impar en virtud de que A sub 0, el componente continuo, se me anula y A sub n también, ¿sí? Y ahí tienen todo el desarrollo que hicimos anteriormente. ¿Está? Profe, ¿podrías mostrar un segundo la parte del B sub n que como que se pasó rápido y no lo llegué a visualizar? Ver sí. Igual esto después se sube, ¿no? Al aula. Sí, acá está. Sí, quédate tranquilo. Todo Okay. esto lo subimos al aula. Acá está el desarrollo matemático, la expresión genérica y esta es la expresión desarrollada con sus armónicos impares hasta el valor de n, ¿no? ¿Sí? Esto con tabla integrales se hace, ¿no? Tipo, nos van a dejar usar tabla integral, todo. No, bueno, pero a ver, si vos aplicás esto que estoy diciendo con el criterio que le estoy diciendo, aparte no les van a pedir esto, quédense tranquilos, esto para que vayan entendiendo un poco. Ah, ¿sabes? ok. Porque, como te dije, la finalidad del curso no es que me resuelvan integral simple, integral doble, integral triple, o hallar el límite de una función, ¿está? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Dónde estaba? Ahí estamos. Así que el 8 lo hemos resuelto, ¿sí? Y lo hemos resuelto para explicar un poco la aplicación de una de las expresiones matemáticas que es la parte trigonométrica. Aparte, fíjense,
Dice, dada una señal rectangular periódica en base a la serie de Fourier, calcular los coeficientes. Si acá yo lo hubiera tirado hacia el requerimiento y les digo, tienen dos expresiones para calcular esto, ¿cuál elegirían? Hagan de cuenta que no vimos lo anterior, ¿no? Pero... Y yo creo que la trigonométrica, porque hay varias cosas que se anulan. No, la trigonométrica porque me dice calcular los coeficientes. Fíjense que la expresión compleja hay un solo coeficiente que es C sub n, ¿se entiende? Entonces, ok. Dice calcular los coeficientes y la única que tiene 3 coeficientes es la expresión trigonométrica, mientras que la expresión compleja tiene uno solo, ¿está? Y había una relación, ¿no?, entre C sub n y A sub n y B sub n. O sea, como que era la raíz cuadrada de los términos al cuadrado, algo así puede ser, ¿no? O sea, que con los dos podés calcular el C sub n también. También, sí. ¿Sí? Bien. Así que el 8 ya lo tenemos. Vamos al 9, y este es el que me interesa. Dice, hallar el espectro de amplitud de la serie compleja de Fourier teniendo en cuenta que la FRP, ¿qué es? Frecuencia de repetición de pulsos. Exactamente, acuérdense que cuando normalmente hablamos de señales digitales, no decimos simplemente frecuencia, sino frecuencia de repetición de pulsos, pero es exactamente lo mismo, 4 pulsos por segundo. Y la velocidad de modulación es de 20 baudios. Calcular el ancho de banda que debería tener el canal de comunicaciones. Y aparte acá vamos a aprovechar para calcular otros parámetros más, ¿sí? Para hacerlo un poquito más completo. Entonces, bueno, me remontaba a esto, porque si, seguramente yo no le decía qué es la velocidad de modulación, y usted me decía, ¿y eso qué es? ¿Es correcto? ¿Ah? Y fíjense que acá le damos un toque un poco más atractivo a la aplicación del desarrollo de la serie de Fourier, ¿ah? Con un ejemplo práctico. Entonces, ahí lo tienen. Velocidad de modulación, 20 baudios, frecuencia de repetición, 20 pulsos. Dice, ¿cuál de las dos expresiones utilizan acá? ¿La expresión trigonométrica o la compleja? La compleja. La compleja. No hay duda, ¿sí? Entonces, partimos de la base, entonces, vamos al ejercicio número 9. Ahí lo tenemos. Me pide calcular el espectro de amplitud. ¿Qué es? C sub n, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo? Para calcular C sub n, como modelizamos, interpretamos que es un tren de pulso de onda cuadrada, ¿qué tenemos que calcular? ¿De dónde sacamos el valor de la duración y el periodo? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ahí tienen un poquito en pantalla. ¿El periodo dónde lo puedo calcular? De la frecuencia de repetición de pulsos. Ahí está, perfecto. ¿Y la duración? De la velocidad de modulación. Ahí está, también. Entonces, operando matemáticamente, ahí sacamos la duración del periodo y la velocidad de modulación. ¿Sí? Ahí la tenemos. Perdón, profe, ¿al C sub n no le falta la parte del seno? No, este es el espectro de amplitud. Fíjense que yo le dije, esta es toda la función, pero C sub n, sí, me está pidiendo la amplitud. La amplitud es esta, nada más. El espectro de amplitud. No la función, el espectro de amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? ¿Ah? Por eso calculamos estos 3 parámetros. O sea, espectro de amplitud se le llama al valor máximo de la... Exactamente, que alcanza esa función acá. Ahí lo tenés. ¿Sí? Ahí tenés con la flechita. ¿Está? Ok. Bien. Entonces, teniendo la duración del pulso y el periodo, calculamos C sub n. ¿Sí o no? ¿Cuánto me da? 5. Bien. ¿5 qué? 5 armónicas. ¿Y por qué 5 armónicas? No es de armónica. Perdón. Te da 5, ya es un coeficiente, o sea, te va a dar 5 y el valor de A, ya veremos cuánto vale o cuánto deja, pero está en función de A, ¿está bien? Ese es el resultado, bien. Que acá está. Me lo tengo, acá está. Pero vos dijiste 5, ¿por qué 5?
No, 5, pensé que sí el resultado de N. Bien, Me está confundí, bien. me confundí. Te confundiste, te adelantaste. Sí, me adelanté, perdón. Bueno, pero acá está. Bueno, otro de los aspectos que me está pidiendo calcular, que no dice calcular el ancho de banda, yo le agregué, calculemos la cantidad de armónicos que sale de estos dos parámetros. Como dijo el compañero de ustedes, 5 armónicos va a tener esta señal. El valor de C sub n va a ser la resolución, ¿sí? Y va a quedar en función de A. Profe, perdón, me confunde que haya 2 taus y se Sí, por pongan ahí, igual. por ahí tenés razón. Acá capaz que... ahí está. ¿Está bien? Ok. Una cosa es el... Sí, el periodo y otro Claro, el es... periodo. Para que lo cambio acá también, ¿no? Ahí va. Ahí está. Bueno, bien, está bien. Ahí está. Profe, Sí. me perdí cómo sacaste la duración. Me perdí ahí. ¿Por qué La duración? duración de la duración del pulso sale de la Sí. velocidad de modulación. ¿Cómo definíamos velocidad de modulación? 1 sobre el ancho del pulso. Sí, Entonces, me da como dato velocidad de modulación, ¿cuánto? 20 baudios, ¿sí o no? sí. Que es igual a 1 sobre la duración. Hago el despeje y ahí tengo el valor en segundos. Listo, me perdí. Ahí está, gracias. ¿Ahora ya lo tomaste? Sí, ahí está. Bien, Gracias. perfecto. Bueno, entonces teniendo el valor del periodo y la duración, calculamos las armónicas. Como dijo el compañero ustedes, 5 armónicas. Bien. Y ahora le vamos a agregar también, que es lo que me pide el ancho de banda. El ancho de banda acá les puse 2 expresiones que lo podemos calcular de una u otra manera. El ancho de banda, tal cual lo vimos, que estaba realmente asociado aquí a la duración del pulso. O el ancho de banda está asociado a la frecuencia fundamental de que se transmite esa señal por la cantidad de armónicos, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos expresiones arribaba al mismo resultado. ¿Cuánto me da en este caso el ancho de banda? 20 Hz. Bien, está. Ya sea porque multipliqué. ¿Cuántos armónicos tengo? 5. Sí. Por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 4. 4. Bien. Y si no, 1 sobre la duración. ¿Cuánto es la duración? 0,05, ¿no? Sí. ¿Y cuánto me da eso? 20 Hz. También, por eso ahí tienen las dos maneras de poder calcular el ancho de banda, ya sea a través de conociendo los armónicos o simplemente conociendo la duración del pulso. Perdón, profe, ¿qué es F0? La frecuencia. Ah. Frecuencia fundamental cuando se está transmitiendo, la frecuencia de repetición. Entonces ahí está, 20 Hz, tal cual. ¿Y el cálculo de la amplitud? Sí, ¿alguien iba a decir algo? Sí, perdón, no me terminó de quedar claro por qué el espectro de amplitud antes era como una secuencia de números que habíamos graficado y ahora es un número solo, un escalar. ¿C sub n? Sí. Esto viene de lo siguiente. Yo operando matemáticamente me queda una función acá. Sí. C sub n es igual, esto se llama el espectro de amplitud, pero en realidad lo que me está pidiendo es el espectro de amplitud. La amplitud es un valor numérico. Esto es la función que está asociada. Lo que me está pidiendo es, ¿cuánto vale la amplitud de una señal? Está bien. Cn es el espectro de amplitud que contiene... Claro, por eso te lo puse. Lo que está enmarcado en verde es la amplitud y lo que está en rojo es la función, ¿sí? Tal cual te lo pongo por analogía. A ver, tengo acá para que lo puedas visualizar cuando definimos. ¿Dónde estaba? Acá está. Una señal armónica está compuesta por la amplitud y la función propiamente dicho. Entonces lo que estoy viendo es el valor de A. ¿Cuánto vale la amplitud? ¿Está bien? Claro. ¿Está bien? La amplitud es el coeficiente. Exacto, un coeficiente Es numérico. que cuando sacas el módulo para que se quede Cn, no. Exacto, ¿está? Está, ok, listo, gracias. Bien. Entonces, nos queda calcular el espectro de amplitud que, como dijimos antes, me va a quedar en función de A, porque no sé cuánto vale A, pero sé que es un valor numérico, ¿sí? Que surge
de operar matemáticamente con los valores hallados del periodo y la duración de esa señal. ¿Está bien? ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Bien. O sea, el valor del espectro te queda en función de lo que sería la amplitud. No, sí, ese es el valor de amplitud en función de A. A puede valer 2 voltios, 3 voltios. Si fuera ese el dato de color, que diría... Es una constante. Okay. Claro, es una constante. Por ejemplo, Okay. a ver... Y ahora lo resolvemos. Fíjense, el problema número 10, eso se lo dejo a ustedes porque es exactamente lo mismo, lo único que varía que ahora le estamos dando un valor de A. Fíjense que dice, en la frecuencia de repetición de pulso son 100 pulsos por segundo y la amplitud del pulso, entre paréntesis, A es igual a 1, a un volt. Entonces, lo que cabe es reemplazarlo. Pero vamos a hacerlo completo con eso en el ejercicio número 11. Y vamos al 11, que tenemos los mismos datos, frecuencia de repetición de pulso 300 pulsos por segundo, me da la velocidad de modulación, me da la amplitud del pulso, que también es igual a un volt, y ahí dice, se solicita realizar el gráfico de amplitud del espectro, calcular el ancho de banda, cantidad de armónicos y el valor máximo de C sub n, valor máximo. Entonces, es aplicar básicamente lo que vimos acá en el ejercicio número 9, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, bien. ¿Me siguen hasta ahí? Cabe el valor del espectro se lo puede sacar, el valor máximo. Claro, acá lo podemos sacar porque ya me da cuánto vale A. Entonces, a ver, vamos calculando cuánto me va a dar D. Bueno, ahí lo tienen, el periodo. ¿Cuánto se va a dar de C sub n? A ver, lo van poniendo en el chat, así vamos trabajando un poquito. Sí, pero resolvémelo, está bien. Sí. Perdón, profe, ¿en qué ejercicio estamos? Estamos en el 11. Ah, bueno. Bien, a ver. Bueno, calculemos todo entonces, a ver. Así vamos practicando. Les voy adelantando algunos datos. ¿Está complicado? El gráfico, después lo mostramos en pantalla igual que el resto de la resolución, ¿sí? A ver, Perdón, profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner los resultados en el chat? pongan en el chat los resultados tal cual lo hizo el compañero ustedes. Pongan el valor así medio separadito para entender. El valor máximo es el sub n, el ancho de banda y la cantidad de armónicos n. Está bien, vayan poniendo si quieren en forma parcial. Después tienen el cantidad de armónicos, ancho de banda.
Perdón, profe, ¿la unidad tiene unidad del espectro de amplitud? O sea, ¿tenés Es voltios? numérico, es numérico. Sí, a ver, si está en función de volt, me va a dar voltios, obvio. ¿Tá? Ok. Si no me da la magnitud, como en el caso anterior, quedará expresado en función del valor de A. Acá me está diciendo que justamente vale un volt, bueno. ¿Cantidad de armónicos sería el N? El N, tal cual, Ah. sí, cantidad de armónicos, ese se grafica sobre el eje de abscisas. Bien, bien, Santiago, vamos bien. Bueno. Me imagino todos tienen calculadora, ¿no? Sí. O alguna herramienta para poder hacer esto. Bien. ¿Hay algunos otros que están resolviendo? Sí, ahí va. Ahí nuevamente entra, pide el valor máximo de Cn. Ahí está volviendo a asumir a Cn como una función y el valor máximo siendo el No, coeficiente. claro, el coeficiente, sí. El valor máximo es del coeficiente. Perfecto. Y siempre que te pidan un gráfico va a ser Ahora como el vemos. seno de x sobre x. Ahora lo vemos. El gráfico se los muestro ahora en pantalla y lo vemos, ¿sí? Profe, N sería el número de armónicas que tipo llevan la mayor cantidad de energía, ¿no? Las que entran en el ancho de banda. Porque armónicas son infinitas. Claro, exactamente. Y fíjense que va a estar representado acá las armónicas principales de la señal normalmente, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué son las que te quedan entre las dos primeras raíces? Claro, entre, digamos, las principales son hasta alcanzar el primer mínimo, cuando dijimos la señal es igual a pi a 180 grados, toca el primer cero, ¿está bien? A mí no me quedó claro, ¿siempre ahí va a estar el cero de esta función Cn? Y siempre cuando alcance 180 grados, ¿sí? Ahí siempre lo vamos a tener el primero. Digamos, el máximo, como lo vimos, que creo es igual a cuando está a 90 grados, ahí pi sobre 2. ¿El máximo no te quedaba en cero? Claro, bueno, el que figura ahí, sí. Ok. Profe, acá seguimos trabajando con funciones de onda cuadrada simétricas, ¿no? Sí, tal cual. Por eso estamos modelizando, y siempre lo aclaré, así como en lo que son normalmente funciones sinusoidales, las asociamos entre el seno y el coseno, acá lo que es onda señal digital lo asociamos a un tren de pulsos de onda cuadrada. ¿Está bien? Ese es el comportamiento que analizamos para ese tipo de señal. Sí. Bueno, entonces ahí les voy mostrando los valores. Tal cual, 4 armónicos. Surge de la relación de haber calculado el periodo de la función y la duración, donde la duración la sacamos del dato de la velocidad de modulación. Ancho de banda. También
dos formas distintas, como vimos. Si ya calculamos la cantidad de armónicos, si tenemos la frecuencia, bueno, ahí tenemos el ancho de banda, o si no, también partiendo de la velocidad de modulación lo podemos calcular. Valor máximo es E sub n, ahí lo tienen, tal cual lo pusieron ustedes. En valores tiene magnitud 0,25 voltios, porque bueno, me está dando el valor de referencia de esa magnitud. Y ahora vamos a el esquema. Como dije, esta siempre, si es un tren de pulso onda cuadrada, en el dominio del tiempo, de la frecuencia, la función que me queda es sin, y este es el gráfico de la función sin, donde tiene su valor de amplitud máxima, ahí lo vimos, y lo calculamos, y con sus 4 armónicos. Ahí está. Otra forma de representarla es en función de pi, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque acuérdense que acá el eje es cantidad de armónicos por omega, y acá lo que hacemos es omega igual a 2pi por f, ¿sí? O sea, acá el valor agregado es, multiplicamos la cantidad de armónicos por 2 por el valor de la frecuencia, que es, ¿cuánto era la frecuencia acá? 300 pulsos por segundo. Entonces me queda expresado de otra manera, pero es exactamente lo mismo, en función de pi. Ahí tenemos el gráfico. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Perfecto, profe. El número 12, tal cual dice ahí, léanlo, fíjense, es exactamente igual que lo anterior. ¿Sí? Calcular el ancho de banda, lo que van variando es para que me van cambiando las velocidades de modulación y la frecuencia de repetición de pulsos, pero es exactamente lo mismo. Así que, después tenemos, bueno, el ejercicio 13, 14, 15, 16, como ese ya lo vimos en la clase anterior, tal cual lo mencionamos, que tiene que ver con toda la parte de codificación, ¿sí? Los códigos de línea, donde nosotros, como les dije, lo concentramos todo en el esquema que les di, partiendo de una señal determinada, una secuencia de bits, aplicamos las distintas codificaciones. Y la idea, lo importante es que ustedes pudieran visualizar el comportamiento de cada uno de los códigos con esa misma secuencia de bits, ¿sí? Así que bueno, eso lo vimos en la clase anterior, todo lo eran el resto de los ejercicios. Profe, sí. Con respecto a eso, los ejercicios que son de graficar justamente Código. eso, el diferentes códigos de línea, ¿eso está en el aula virtual? Porque no lo encontré en la parte de donde sea resolución o algo así. Está. A ver, está. Vos no buceaste mucho. Hay una carpeta que creo que dice códigos de línea. Si vos picás allá no, yo me fijé en el que decía respuesta del TP2. Bueno, pero no te cuesta nada. Picás ahí en código de línea, se te va a abrir la graficación y después también un comparativo de cómo es el comportamiento cada código de línea en función del ancho de banda, etcétera, etcétera. Tiene un parámetro comparativo también ahí adentro. ¿Ah? Ok, perfecto. Son dos documentos distintos, ¿sí? Así que, bueno, ¿hasta acá alguna duda? Esta unidad, bueno, digamos, mejor dicho, esta clase era lo que tenía que ver con serie de Fourier, donde le sumamos un adelanto, lo que es las velocidades. Esto ya un poquito ya lo tocaron para cuando después lo vean en profundidad. Dos tipos de velocidades, modulación y de transmisión. La de modulación, que se mide en baudios y está asociada directamente al ancho de banda, ¿sí? 1 sobre t, que es la duración del pulso de esa secuencia, el pulso de menor duración, y la velocidad de transmisión, que es cantidad de bits por unidad de tiempo, ¿sí? O cantidad de tiempo estimado. Pero en definitiva, la unidad que se mide bits por segundo. Y después variará si es cantidad de bits que contienen información con o sin errores por unidad de tiempo, pero es exactamente lo mismo, o cantidad de bits que contiene información sin errores
es más restrictivo todavía, pero siempre estamos hablando de lo mismo, velocidad de transmisión, ¿sí? Bien, después cuando vean velocidades van a ver que puntualmente, como mencionamos antes, ¿cuándo la velocidad de modulación es igual a la velocidad de transmisión? Bueno, cuando hablamos de velocidad binaria que se transmite bits a bits. De golpe, si uno quiere incrementar la velocidad de transmisión, aplicamos lo que es la técnica de transmisión de tipo multinivel, que implica en vez de transmitir bit a bits, puedo transmitir de a 2 bits, de a 3 o hasta 4. ¿tá? Eso después lo van a ver. Después, bueno, vimos el tema de las señales, que más allá de acuerdo a la tecnología, pueden ser analógicas o digitales. Definimos lo que son señales periódicas, ¿sí? Esto aplica tanto para las señales analógicas como digitales. Y de la mano de eso, la aplicación de serie de Fourier, que es otra forma distinta de poder visualizar y analizar particularmente una señal digital, y en este caso que nos referimos a una señal de onda cuadrada a través de una sucesión de senos y cosenos, ¿sí? Para lo cual, previamente, para poder aplicar alguna de sus dos expresiones, ya sea la trigonométrica o la compleja, debemos asegurarnos que esa función cumpla con las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Que era, bueno, que esa función tiene que ser periódica, que se repite sistemáticamente durante un periodo de tiempo t, que sea continua y que esa función y su derivada primera también sean continuas o generalmente continuas. Si se dan esas tres condiciones, podemos aplicar la serie de Fourier y visualizar esa función de onda cuadrada como una sucesión de senos y cosenos. Particularmente el caso que analizamos para esa función de onda cuadrada impar, bueno, analizamos de acuerdo en grande por definiciones de regla de paridad de funciones que el término asociado al coseno a sub n se anulaba. Por otro lado, el componente de continuo también se anulaba y me quedaba solamente en función de una sucesión de senos, ¿sí? Y después, bueno, aplicando la expresión compleja, también modelizada a través de un tren de pulso, cómo podemos calcular el espectro máximo de amplitud, la cantidad de armónicos, ¿sí? El ancho de banda y cómo la graficamos. ¿Está todo bien entonces? Profe, una dudita que me quedó. Sí. ¿N era la cantidad de armónicos en el ancho de banda o en medio ancho? No. Fíjate que el ancho de banda acordate, yo siempre se lo trato de graficar, es el diámetro de un ducto, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea ese ducto, implica, bueno, que tengo que ampliar, seguramente va a ser mayor el rango de frecuencia a trabajar que está asociado a la cantidad de armónicos, ¿sí? Entonces, el ancho de banda, partiendo de una frecuencia fundamental, por la cantidad de armónicos me va a definir ese ancho de banda, el N. ¿Está bien? Sí, eso sí. Bien. En el gráfico preguntaba más que nada. ¿Qué necesitabas saber en el gráfico? No, que en un momento habíamos dicho que N era la cantidad de armónicos en el ancho de banda, ¿no? Que conforman el ancho de banda. Ok. Bien. Ok, gracias. Sí, pero es verdad, yo también había tenido una duda viendo el gráfico, particularmente, decíamos que tiene N, pero... Y porque lo definimos hasta acá, yo se lo seguí visualizando, pero en realidad para esta función, porque siempre tomamos los armónicos principales, que son estos 4, ¿está? Claro, pero yo pensé que yo estaba interpretando como que el ancho de banda era desde -4 hasta 4, y entiendo ahora que es desde 0 hasta 4. Es 0 hasta 4, sí, la cantidad de armónicos, ¿sí? Pero gráficamente, el ancho de banda, ¿de dónde a dónde iría en ese gráfico? El ancho de banda. Y el ancho de banda está dado por acá. Ah, ahí va. ¿Está? Ok. Y esas 4 son las 4 armónicas. Son las 4 armónicas principales. Lo que pasa es que como es un gráfico simétrico, lo hacemos espejado de ambos lados, ¿se entiende? Ok. Perfecto. Digamos, ha sido por ahí, la clase por los contenidos, por ahí rápida o menor tiempo dedicado. La clase que viene, ahí vamos a tener que amacarnos que tiene muchos contenidos, ¿sí? La unidad número 3
tiene que ver, vamos a definir lo que es la unidad de medida, es el decibel. Después ahí sí vamos a hacer hincapié de vuelta en lo que son velocidades. Esto que ahora se los tiré modo de adelanto, ahí se van a ver en profundidad. Seguramente también lo que tiene que ver con el cálculo de enlace, o sea que hay bastante contenidos ahí como para... Así que bueno, va a ser la clase seguramente más larga, ¿está bien? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, listo, entonces ahora nos queda la última parte. Vamos a realizar esta comprobación, digamos, de los temas que vimos en la clase anterior. Igual como siempre, a medida que vayan terminando, se van despidiendo. Por favor, reitero que en cada hoja, nombre, apellido, ángulo superior derecho, y cuando terminen de confeccionar todas las hojas, ahí aplíquenle el escano o lo que sea con el PDF, tal cual lo han hecho todos ustedes. Reitero esto para eventualmente si alguno tiene algún problema, bueno, pero